tal? Ya lo he conseguido. Somos unas hachas de las nuevas tecnologías, no hay nada que nos pare ya. Las novatas. Madre mía. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, otro día aquí, otra semana ya. La Pero última, bueno, bien, a lo mejor. ya la última. Ya, yo creo que hay final del túnel, así que nada, muy bien. ¿Me escuchas bien y todo? Yo sí. ¿Tú Vale, me- fenomenal. Yo también te escucho, yo creo que se escucha bien. Bueno, pues nada, como son ya las 7, pues vamos a empezar. Bueno, hoy tenemos aquí a Sonia. Ya sabéis que el objetivo un poco de estos encuentros pues es darnos a conocer a diferentes profesionales y pues enriquecernos un poco entre todos. Vamos a seguir un poco la misma estructura que todos los días, unos 20 minutos de preguntas y luego abriremos pues un periodo para preguntas que queréis hacer vosotros. Bueno, os presento. Hoy tenemos aquí a Sonia. Es la mitad del proyecto, puesto que Serendipia Social lo hace junto con su hermana Elena. Y os cuento, Sonia es graduada en Educación Social, tiene formación en prevención de bullying y otros acosos y además tiene experiencia laboral en el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Forma Serendipia junto con su hermana Elena, que es graduada en trabajo social, además de preparadora laboral y tiene experiencia laboral también pues, en el mismo ámbito, con la discapacidad intelectual. Ambas son creadoras del proyecto. Sonia, ¿en qué consiste la educación social? Bueno, pues a ver, con todo así un poco genérico, porque es verdad que es un tema que podría estar Da para mucho. horas hablando. Pero bueno, la educación social básicamente lo que intenta es paliar las necesidades que ni desde la educación formal ni muchas veces desde los recursos de la sociedad Ujú. paliar, ¿no? Sobre todo trabaja con colectivos más vulnerables, colectivos pues que en cierto modo en la sociedad están un poco más desatendidos. Normalmente la mayoría de la gente que se dedica a esto pues trabaja con discapacidad, como has dicho nosotras, de hecho la mayoría de experiencias Ujú. tenemos con discapacidad intelectual, con, bueno, pues en prevención de violencia de género, con mujeres que han sufrido violencia de género, con personas sin hogar, inmigración, pues eso, pues todos los colectivos un poco, ¿no?, que tienen más necesidades a la hora bueno, de atender en la sociedad. Ujú. Nosotras, específicamente, a lo que nos dedicamos es a la educación no formal. Lo que intentamos es, a través de talleres y una extraescolar que hemos creado, es atender Ujú. a las necesidades que desde la educación formal no se consigue atender del todo, por una cuestión, pues muchas veces, casi siempre curricular, ¿no? Muchas veces atiendes más a los aspectos académicos más que a los Académicos, aspectos sí. sociales. Ujú. Entonces, bueno, lo que intentamos es que en vez de trabajarlo de una manera transversal, se introduzcan los centros de una manera más directa, ¿no? Como te he dicho, pues Ujú. con talleres, sí que es verdad que intentamos contar mucho con la opinión del centro, ¿no? Al final nosotras llegamos a un entorno que no conocemos, alumnos que no conocemos, profesionales que no conocemos. Entonces lo que nos gusta también, y una de las cosas que teníamos claras desde el principio, es que en la detección de necesidades están presentes los profesionales del centro para conocer el grupo con Ujú. el que vamos a trabajar. Bueno, y con ellos pues intentamos diseñar los talleres o la forma en la que trabajar los talleres según las necesidades de cada grupo. Y la extraescolar es un poco distinto porque sí que es verdad que hemos hecho un proyecto más completo. Al final, una extraescolar suelen ser 8 meses, más o menos, entre unas cosas y Claro. otras. Y eso te permite también trabajar cosas un poco más directas, más completas. Bueno, pues trabajar todos los temas que nosotras trabajamos, perdón, Ujú. pues de una manera más directa y más completa, ¿no? Nosotras los temas principales en los que nos centramos pues son todos estos temas de la educación no formal, pues inteligencia emocional, hacemos entrenamiento de habilidades sociales, tenemos también una parte de trabajo cooperativo, que también es muy guay trabajar con alumnos adolescentes. Tenemos una parte en la que valoramos la importancia del alumno no tanto como agente pasivo, sino todo lo contrario, como un agente activo dentro del proceso Activo. educativo, ¿no? Ujú. Que a veces yo creo que no se valora lo suficiente esa etapa de la vida y también es importante que Ya. ellos aprendan a valorarla mientras la están viviendo, ¿no? Y bueno, y luego tenemos una parte también de tendencias sociales que bueno, a mí pues como Ujú. educadora es la que más me gusta, la verdad,
que es una forma de acercar realidades diferentes a la educación formal, que en ocasiones pues tampoco se trabaja mucho, ¿no? Tenemos pues a lo mejor claro, interseccionalidad, como he dicho, personas sin hogar, discapacidad, un poco fomentar esa empatía hacia colectivos más vulnerables de la sociedad. Eso claro, es lo que nosotros muy trabajamos. bien. Sí, como que complementáis, como tú has dicho, pues en los centros educativos, la vertiente académica, por supuesto, en el currículum sí que está especificado que hay que trabajarla, pero el resto de aspectos que son imprescindibles también para tu día a día y que verdaderamente te conforman como persona, pues sí que a veces se nos olvida. Incluso ahora en estos días te mandan deberes, pero no se trabaja esa parte que ahora la necesitamos más. Pero bueno, muy bien. ¿Y cómo surge Serendipia Social? ¿Cómo se os ocurrió la idea? Bueno, pues a ver, yo cuando estaba en cuarto de carrera, hace ya Ujú. unos años, no muchos, pero unos años, Unos eh, pocos. pues bueno, yo creo que empiezas a plantearte un poco, ¿no? El futuro y todo el amplio abanico del Sí, trabajo, ¿no? del mundo laboral. Es verdad, total. Es verdad que nosotras, bueno, somos hermanas, pero también tenemos personalidades que siempre nos hemos complementado muy bien a la hora de trabajar, la verdad. Ujú, Y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo creo que también cuando tienes un ujú. proyecto con una persona tienes que complementarte en diferentes Mucho. aspectos. Pero es verdad que teníamos unas bases muy claras y muy parecidas a la hora de, bueno, pues de ver cómo intervenir con las personas, cómo queremos hacerlo, nuestra manera de trabajar, de entender la Ujú. sociedad también es muy parecida. Entonces, bueno, pues un día surgió la idea de hacer algo juntas y, bueno, pues eso desencadenó en un infinito abanico de ideas que, lógicamente, Posibilidades. tenemos que ir acotando, porque a veces es verdad que nosotras y yo creo que mucha gente intenta Sí. abarcar mucho más de lo que puede, ¿no? Entonces ese proceso de intentar acotar un poco todo lo que tienes en la Ujú. cabeza y bueno, pues poco a poco nos fuimos formando y especializándonos un poco ya cuando encontramos esta idea que sí que veíamos necesaria y encontramos esta necesidad de trabajar todo esto en los centros educativos. Claro. Y bueno, pues fue un proceso largo, la verdad, porque llevamos más o menos 2 años solo pues planificando todo, haciendo unos Gestándolo. módulos didácticos, una base que nos permitiera hacer algo más a largo plazo y no un único taller, ¿no? Ujú. No es solo tener un taller, sino es tener un proceso, un procedimiento que te permita también seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que fuimos haciendo. Y hace poquitos meses, apenas 4 o 5 meses, fue cuando ya terminamos, ya empezamos a hacer todos los trámites burocráticos y todos los trámites legales. Y ya fue cuando empezamos a movernos un poquito más a nivel laboral. Ujú. Bueno, muy bien. Sí, al final cualquier proyecto parece que es fácil, pero lleva consigo un trabajo previo pues muy importante. Creo Ah, que lo de acotar es importante especializarse porque compartimos el campo de que es muy diverso. Un educador social puede estar en un montón de ámbitos, al igual que un terapeuta ocupacional. Entonces, si no consigues delimitarlo, al final es que es imposible abarcar tanta población. al final tampoco va a ser efectivo, yo creo, si no lo... Claro, hay que, pues al final, actuar un poco más local y muy concretamente con medidas o con proyectos concretos. Y además, creo que se prolonguen en el tiempo, porque si no, un taller en realidad no Claro, eso es lo que sirve. nosotras también intentamos, ¿no? Un poco que no sea un único taller, pues que se quede, ¿verdad? En los centros educativos también este tipo de temas se suelen trabajar con talleres puntuales, pero es verdad que esto es Ujú. una formación mucho más continua de lo que parece, es decir, tú no, o sea, por mucho que un Claro, día te den un taller de comunicación, si tú no lo entrenas, si no entrenas unas habilidades, unas técnicas, al final es algo que se queda un poco en el aire, ¿no? Un poco que sí, tampoco no tiene una finalidad a largo plazo. Entonces, claro. pues eso es lo que nosotros intentamos un poco también, ¿no? Que sea un proceso. Ujú. Un proceso de trabajo, muy bien. Has mencionado la educación no formal. Cuéntanos en qué consiste. Vale. Pues a ver, yo creo que para entender un poco la educación no formal hay que tener en cuenta que todo en la vida te educa, quiero decir. O sea, muchas Sí. veces infravaloramos el tema de la educación porque lo intentamos acotar a esos años que te digo de la educación obligatoria, ¿no? Que sí, Ujú.
que se llama, pero todo en la educación es un proceso vital, es decir, desde que naces hasta que te mueres prácticamente estás aprendiendo de una manera o de otra, pero estás aprendiendo infinidad de cosas, ¿no? Dentro de la educación hay muchos tipos de educación. La educación formal, que es la educación que todos conocemos, lo que es bajo el término estricto de educación, que es el colegio, la universidad, en fin, es una educación muy institucionalizada, por decirlo de alguna manera. La educación informal, que es toda esta educación que bueno, pues que se va aprendiendo a través de personas, de situaciones, lógicamente, por ejemplo, si piensas un tema con 20 años, probablemente lo vuelves a pensar con 50 y tu perspectiva ha cambiado porque te ha ido a un proceso de aprendizaje vital también, ¿no? Y luego, pues la educación no formal. La educación no formal es un complemento de la educación formal. Nosotros somos seres sociales, somos unas personas pues, que necesitamos otras personas, eso es así. Entonces, todo ello lleva un aprendizaje también, igual que a ti te enseñan matemáticas en el colegio, te tienen que enseñar a unas personas más y a otras menos, no a todos por igual tampoco, pero te tienen que enseñar bueno, pues a tener unas relaciones sanas, ¿no? Entonces, pues eso es un poco la educación que también se da dentro del centro educativo, que está la educación académica y la educación personal, pues es toda esa parte de educación personal, de educación social, que se da aparte de la educativa en los centros y en otras instituciones, pero principalmente en los centros. Claro. Sí, yo creo que todos un poco sabemos que, pues, que siempre estamos aprendiendo y que el aprendizaje es pura adaptación, pero quizá no somos capaces de ponerle nombre y creo que es importante ponerle nombre para darle la importancia que verdaderamente tiene. Y además que hay ciertos profesionales que se dedican exclusivamente a eso, a complementar a lo que es el currículum académico, que por supuesto es importante, pero también todo lo que lo engloba. Hombre, y tú también trabajas con TEA, entonces también son personas que también el refuerzo de habilidades sociales y eso también es muy... Sí, yo lo trabajo. Quizá desde otro lado, pero claro, al final es que somos seres sociales. Entonces, pues yo trabajo en el metro o trabajo ir de compras, pero la parte social, pues lógicamente es muy necesaria. Entonces, sobre todo en personas, pues espectro autista, TEL, que verdaderamente tienen afectado justo esa parte, es difícil, claro, de solventar. Entonces, en este caso es aún más, si cabe, importante. No solamente que a ellos se les trabaje, sino que a la sociedad también nos trabajen de adaptar diferentes diversidades, porque somos todos diferentes. La norma es casi la excepción. ¿Qué objetivos queréis lograr con vuestra intervención más concretos? Bueno, pues nosotros tenemos varios objetivos. Lógicamente trabajamos temas relacionados, pero bueno, que cada uno tiene su objetivo, ¿no? Principalmente, nosotras lo que queremos es dotar también de herramientas para una buena resolución de conflictos, ¿no? Cuando tú vives en una sociedad, el conflicto es algo unido a la sociedad completamente, ¿no? Es imposible imaginar una sociedad sin conflicto. Entonces eso no es malo, simplemente hay que saber gestionarlo. Y teniendo una serie de herramientas, pues siempre es mejor que sin tenerlas. No es cuestión de carácter tampoco, es cuestión, pues bueno, de querer resolver un conflicto y utilizar ciertas herramientas que te ayuden a resolverlo de una buena manera. También otro de los objetivos que nosotras tenemos es fomentar un poco el pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? Es verdad que nosotras la mayoría de las sesiones, por no decir todas, las llevamos con una metodología de aprendizaje por descubrimiento, que se llama, ¿no? Una metodología que no es dar el conocimiento como tal, sino ayudar a los alumnos en un camino para que cada uno encuentre su propio conocimiento. Damos unas herramientas, pues les encaminas un poco, ¿no? Que no todos tienen que pensar igual y eso es bueno también que no pensemos todos igual, sino que bajo unas bases de respeto cada uno piense lo suyo, pero que tengan un pensamiento crítico hacia la sociedad y hacia todo lo que nos rodea, ¿no? Y luego, pues eso, pues unos valores de convivencia en los centros y que todo ello se extrapole también a la sociedad indirectamente. También quiero decir que me parece muy importante trabajar estas cosas con personas en la adolescencia. Es una edad muy buena para trabajarlo, porque nosotras también lo que pensamos es que muchas veces
bueno, es una etapa en la que tú conformas tu personalidad. Eso es algo Totalmente. a nivel psicológico, es la etapa en la que tú vas a conformar quién vas a ser en un futuro, por norma Sí. general. Entonces, si tú en esa etapa aprovechas para introducir una serie de valores, una serie de principios, una serie de herramientas de comunicación, de asertividad, de empatía, de respeto, de lo que sea, bueno, pues también es más probable que ellos lo introduzcan en su personalidad, que si a lo mejor lo trabajas un poco más en edades más avanzadas, ¿no? Entonces, Claro. nosotras nos queremos dirigir a ese colectivo porque nos parece el momento bastante adecuado para trabajar este tipo de habilidades. Sí, yo también creo que la adolescencia, pues es, aparte de que es una etapa crítica que va a determinar tu futuro, tiene mucho que aportar a la sociedad, que a veces ni ellos mismos lo saben y hay que saber, pues, sacar ese potencial y darle herramientas, como tú dices, para interiorizarlo, porque al final se conforma una personalidad que son cosas más o menos cambiables, pero no es lo mismo implementarlas en esa etapa que a lo mejor implementarlas más adelante. Yo, por ejemplo, en la intervención también lo noto. Es mucho más fácil generar un cambio en esa edad que en otra persona que sea más mayor, sobre todo ya cuando trata de discapacidad intelectual y otras patologías, pues se nota todavía aún más, entonces es importante. Sonia, si quieres, ya vamos a por el último apartado de preguntas, que es un poco, pues, que nos cuentes qué está pasando estos días. Y ¿habéis podido adaptar la intervención? ¿Qué hacíais? A ver, nosotras la verdad que en eso no, o sea, nosotras acabamos de empezar, quiero decir, en el Ya, momento en que nos pilló todo esto del confinamiento, estábamos empezando a tener contacto con algún centro educativo, pero no teníamos intervenciones a corto plazo, entonces tampoco hemos podido claro. adaptar. Además, es verdad que son sesiones muy complicadas de adaptar porque Son necesitan grupales, ¿no? grupales, claro. Claro, es que es muy Entonces complicado. habría sido muy complicado, pero de todas formas, pues como a tanta gente nos ha pillado empezando un trabajo, entonces, pues bueno, nos ha afectado mal porque estábamos ya medio Ya, y ahora otra vez un poquito para atrás, pero bueno, pues ya, intentado adaptarnos lo que hemos podido. Sí que es verdad que tampoco nos ha venido mal del todo, porque bueno, pues siempre tienes cosas que hacer, ¿no? Tienes más formación sí, pues, que hacer. Hemos hecho una página web que no teníamos y hemos aprovechado este tiempo para poder darnos más a conocer. Bueno, hemos mantenido contacto, pero todo a través pues eso, de plataformas digitales o de correos electrónicos o pues lo que utiliza todo el mundo estos días. Y sí que hemos aprovechado, porque nosotros nos dirigíamos sobre todo a la ESO, a la educación secundaria. Y es verdad que teníamos en mente adaptar todos estos talleres al último ciclo de primaria y es algo que teníamos en mente hacer y sí que hemos aprovechado todo este bueno, tiempo para la extraescolar, en vez de dirigirla solo a alumnos de la ESO, poder dirigirla también a quinto y sexto de bien, primaria, que había que cambiar algún taller, porque bueno, tampoco es el mismo nivel de madurez, entonces hemos aprovechado claro, este tiempo también para cambiar un poco y perfeccionar un poco el proyecto. Y no nos ha sí, quedado no queda otra. Es que es algo muy presencial, en vuestro caso, y además Sí, grupal, que no es intervención uno a uno, entonces es que es muy difícil. Además, complicado. creo que en vuestro caso, pues el aprendizaje por descubrimiento lleva una cooperación que es muy necesario que sea in situ, que virtual pierde la esencia un poco de la Además, intervención. al Entonces, nada, trabajo cooperativo, pues son cosas que al final en cierto modo es necesario trabajar pues, con contacto con gente, alejándonos, sí, acercándonos todo el rato, ¿no? Pero bueno, pues hemos intentado seguir adelante, a ver, no claro. queda otra y cuando volvamos, además es verdad que justo el día que cerraron los colegios, el día de antes habíamos estado en un colegio, pues eso, hablando con el director, con los profesores, tal, y claro, saltó la noticia de que habían cerrado en Vitoria o en no sé dónde, y yo Ya, dije, exagerados, ya verás que está. ya, Y como todos, al día siguiente justo cerraron todos los colegios y claro, pues nos quedamos un poco, bueno. claro. Bueno, yo creo que se va a necesitar bastante, así que creo que la necesidad no es que vaya a estar ahí, sino que se va a amplificar, así que vais a Sí, sí. tener. Y a nivel personal, ¿qué te llevas de estos días? ¿Cómo te has adaptado tú?
Hombre, pues es verdad que yo, por circunstancias de la vida siempre intento tener una actitud bastante positiva en general. No Ujú, siempre se puede estar al 100% de claro. positivo porque es completamente imposible. Pero bueno, es verdad que lo llevo con bastante paciencia y con bastante resignación y bueno, pues sí que es verdad que nunca, ningún día me he intentado hacer, quedan 20 días, quedan tal, porque al final te van ampliando lo que sea y sí que es verdad que te afecta a nivel anímico. Pero Ujú, bueno, tampoco lo he llevado, me ha afectado a mal. O sea, es verdad que, bueno, tengo la suerte también de que convivo con más personas, que no es lo mismo a lo mejor que estar solo, entonces es verdad que ese sí. contacto social lo sigo teniendo. Y bueno, pues intento mantenerme dentro de lo que cabe activa, no estar todo el día tumbada en el sofá ni sin hacer nada, Ujú. sino todo lo contrario, pues intentar hacer cosas y bueno, al principio es verdad que siempre te propones hacer mucho deporte y muchas Y todos los cosas. propósitos de cuarentena Y ya después de 40 días, pues igual eso se ha quedado un poco más atrás. secundario, pero vamos, sigo manteniéndome haciendo cosas y tal, que bueno, intento no Bueno, perder muy un bien, poco el estar activa, la verdad. muy bien. Pues nada, pues ha estado muy interesante. Si queréis abrimos turno de preguntas, si queréis preguntar cualquier cosa y si no, pues en redes sociales. Tenéis Facebook, página web, ¿verdad? Tenemos Y Facebook, que Instagram. es Serendipia Social, página web, que Vale. es serendipiasocial.com, tenemos Twitter y Instagram ahora. Gracias a mi culpa. Gracias, Andrea, nos hemos hecho Instagram. Pero Pero vamos, que bueno, por cualquier otra red o por correo electrónico o lo que sea nos pueden contactar. Tenemos un blog que sí que lo intentamos también mantener activo un poco estos días para hablar de temillas ujú, que nos interesan y eso y que nos gusta compartir y también nos pueden contactar por cualquiera de las redes. fenomenal. Bueno, pues nada, pues un placer Joder, tenerte aquí un poco más cerca. Así que nada, espero que os vaya muy bien. Aprovechar estos días para terminar de dar forma al proyecto y nada, seguro que os espera un gran futuro. Así que un placer, Sonia. Muchas gracias. Y a gracias a vosotros todos. y de parte Nos de mí vemos en el siguiente vídeo. y Y de de mí, parte del hermano. gracias por la oportunidad. Bueno, que vaya muy bien. Un beso. Cuidaros. Un beso.